Listo. Buenos días otra vez. Buenos días. Hermanos, como ya bien saben, vamos a estar en la carta de Tito. Vamos a leer desde el versículo 4 para agarrar un poco de contexto. Pero nos estaremos enfocando en el versículo 8 esta mañana. Dice su palabra: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, una vez más por este precioso domingo que nos permites de alabarte, Señor, como un pueblo, Señor, reunido juntos, comprados por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Señor, damos gracia que la salvación, Señor, es por pura gracia tuya, Señor, porque así a ti te ha placido. Damos gracias, Señor, porque no depende de ninguna obra de nosotros, Señor. Pero somos llamados a hacer buenas obras, Señor, de las cuales tú ya preparaste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que andemos en ellas, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Señor, esta mañana yo solo te ruego que nos hayas preparado este corazón, Señor, para que seamos enseñados, instruidos en tu verdad. Señor, crea en nosotros una actitud de humildad esta mañana, para la gloria y honra de Cristo Jesús. En su nombre te lo ruego, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos míos. Voy a estar tomando mucha agua, así que les pido sus disculpas. A manera de introducción, hermanos míos, recordemos que nos encontramos en el contexto de las iglesias en Creta. Creta es una isla que está ubicada en el mar Mediterráneo, al sudoeste de Grecia, al sudoeste de Asia, al norte de África. Se dice, hermanos míos, que esta isla mide aproximadamente unos 260 kilómetros de largo. Esto vendría siendo un promedio de unas 160 millas por unos 56 kilómetros a lo ancho, que vendría siendo aproximadamente unas 34 millas. Y es justamente aquí, hermanos, donde se encuentran aquellos cristianos que creyeron el Evangelio en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 nos narra esta historia donde fue la venida del Espíritu Santo. ¿Qué hacían estos hermanos ahí? ¿Qué hacían estas familias ahí? La verdad que yo no lo sé. Pero probablemente, hermanos, estas familias visitaban Jerusalén por motivos de las fiestas que se llevaban a cabo en dicho lugar cada día. Pero lo que sí sabemos es que estas personas escucharon el Evangelio en su propio idioma. Y no solo eso, hermanos, pero muchos de ellos creyeron el Evangelio. Y aquí vemos, hermanos, la soberanía de Dios trabajando en cada paso de estas personas que justamente ese día pudieron escuchar el Evangelio, y no solamente, pero creerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado aquí a este país, por cual sean los motivos, pero Dios en cada uno de nuestros pasos
perfeccionó exactamente ese día para que escucháramos el Evangelio y en nuestro propio idioma. Pero no solo eso, también lo creímos y por eso es que estamos aquí. Por esa razón, porque lo creímos. Sus planes son perfectos, nada ni nadie los interrumpe. Lo que Él hace en una persona lo hace perfecto. Lo que Él empieza lo termina. Es impresionante cómo trabaja Dios. Uno de los versículos conocidos por esta iglesia, hermanos, es Filipenses 1:6, que nos dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esto es hermoso, hermanos. Los planes de nuestro Señor son perfectos. Lo que Él comienza lo termina. Cuando Dios comienza una obra, hermanos, la va puliendo, la va transformando y la va haciendo más y más a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Esta obra que Él empezó no está abandonada. No está abandonada. Y esto es lo que estamos mirando en esta carta aquí esta mañana. Que aquel que comenzó la buena obra en aquellos cretenses en el día de Pentecostés no estaba abandonada, ni mucho menos estaban solos, porque Cristo mismo dijo que iba a estar con nosotros, con ellos todos los días hasta el fin del mundo. No estaba abandonada, no estaba terminada, hermanos míos. Dios no se olvida de sus hijos. Él no es como los hombres. Lo que Él comenzó, lo terminó. Y todo lo hace a través de su palabra, como en el principio. Él habló y fue hecho. Todo es por su palabra. El apóstol Pablo escribió entonces esta carta a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, para que completes lo que falta. No estaban olvidados, no estaba terminada. Necesitaban orden, necesitaban crecer en santidad, necesitaban hombres calificados para llevar tremenda obra, hermanos. Hombres designados por Dios para que cumpliese lo que faltaba. Hermanos míos, Dios es dueño de su iglesia y esto es algo que lo debemos de tener presente siempre en nuestra mente como iglesia. Cristo compró la iglesia con el precio de su sangre. Es su iglesia. Y Él ha designado, hermanos, ancianos, pastores, para que guíen, para que administren, para que sirvan, para que cuiden, para que sean de ejemplo a su pueblo, a sus ovejas. Hoy en día, desgraciadamente, muchas iglesias, hermanos, son dirigidas por hombres que se dicen ser ancianos, pero que no califican. No califican. Solo porque fueron a un seminario y tienen un diploma, no significa que son ancianos elegidos por Dios. Solo porque son populares, porque tienen dinero, solo porque tienen una posición, por ser talentosos, por ser cariñosos, porque pueden hablar en público, porque se pueden parar en un púlpito, no significa que son pastores. Al no ser que sean elegidos por Dios. Y eso hace toda la gran diferencia. La iglesia tiene que saber esto, es nuestra responsabilidad. ¿Acaso usted cuando lleva a su hijo a algún lugar no se fija quiénes son los encargados de tal obra? ¿Acaso usted va a dejar a su esposa en un lugar donde no sabe quiénes son los que administran? Nadie hace eso. Bueno, el mundo sí lo hace. Pero los cristianos debemos de fijarnos a dónde congregamos, a dónde van a ir nuestros hijos. Tienen que ser liderados por hombres de Dios calificados que sean pasados a través de la Escritura. Y ustedes son los responsables. Usted no puede estar en un lugar donde se le predica otro evangelio, donde los ancianos no califican para tremenda obra.
Es nuestra responsabilidad que usted tiene que examinar a la luz de la Escritura. ¿Qué dice del anciano? ¿Qué dice del pastor? ¿Qué dice de un diácono? Es nuestra responsabilidad, hermanos. Esto no es un juego, es la iglesia de Cristo. En una partidita de fútbol, usted puede llamar a quien usted quiera. Todos pueden calificar para jugar, mismo si no pueden, pero en la iglesia no es así. Deben de ser hombres por Dios. Dios no da sugerencias entonces a los ancianos. Él no dice, bueno, si quieres ser irreprensible, está bien si tú quieres. Él no dice, si quieres ser amante de lo bueno, está bien si tú quieres. Él no dice, te puedes emborrachar de vez en cuando. Si estás estresado, está bien, dependiendo de dónde lo hagas. Él no dice eso, hermanos. Él no da sugerencias. Pero él dice, el anciano debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de rebeldía, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no amante de ganancias deshonestas. Así dice el Señor, es su palabra. Él ha decidido cómo deben de ser estos hombres. El hombre que no cumple con estos requisitos no califica, punto. No hay discusión, no hay debate en esto, hermanos. No puede ser tomado en cuenta, no califica. No pierde la salvación, por supuesto, gracias al Señor, pero no puede ocupar tal cargo. No es lo mismo que un cristiano luche con estas cosas, caiga en una de estas cosas. Él sigue siendo cristiano por la gracia de Dios. Por supuesto, debe arrepentirse, debe de pedir perdón, pero sigue siendo un cristiano, a diferencia de un anciano que cae en una de estas cosas, queda descalificado inmediatamente. No puede seguir la obra. Hace unos 3 domingos, nuestro hermano Lenín nos predicó una lista de estas cualidades negativas en los versículos 6 y 7, de cómo este hombre no debe de ser. Y esta mañana, en el versículo 8, entonces, nos va a dar esa lista positiva de cómo es el anciano. ¿Cómo deben de ser los ancianos entonces? ¿Cómo viven? ¿Cómo son? ¿Qué los caracteriza a ellos? Versículo 8 nos va a dar esas cualidades, características de este hombre. Punto número 1 de esta mañana, hermanos, lo he titulado, vamos a decir así, lo que un pastor debe ser, o un anciano. Si estoy mencionando la palabra anciano, pastor, obispo, se refiere a la misma persona, hermanos. Y dentro de este punto vamos a estar viendo entonces estas 6 características que el versículo 8 nos estará dando. 6 características. Punto número 1, entonces, lo que un pastor debe de ser. Y dentro de este punto estaremos viendo estas 6 características de este hombre, cómo debe de ser. El anciano entonces, en primer lugar, debe ser hospitalario. Reina Valera lo traduce hospedador. El anciano, hermanos míos, debe querer, debe estar dispuesto a ser un hombre hospedador. En su original es pilóxinos, que se compone de pilos, que es igual a afecto, y xenos, que es igual a forastero. Alguien que es hospedador brinda ayuda práctica a cualquier persona que esté pasando por necesidad, ya sea un amigo o un desconocido, ya sea un creyente o incrédulo. Es una persona que con generosidad ofrece su tiempo, sus recursos y su ánimo para satisfacer las necesidades
de otros. Esto es algo, hermanos míos, que se debe de hacer con el corazón. Alguien que no tiene problema de hacerlo, lo hace con agrado, con ánimo y no con murmuración, no de mala cara. Uno diría, ¿no? Pablo, estamos en una isla donde su fama es porque son mentirosos, malas bestias, la Biblia lo dice así, más adelante, malas bestias, glotones, mentirosos, haraganes, falsos maestros, falsos cristianos. ¿Cuánta cosa no hay en esta isla? Pensaríamos que Pablo diría, bueno, ahí lo que necesitamos son hombres que sean buenos con el machete, o buenos con los puños, o para correr, por lo menos, ¿no? Que yo creo que yo ahí fuera uno de ellos, hermanos. Pablo dice, no, que sea hospedador, que sea hospedador. Muchas veces tenemos la idea de un hombre cristiano que debe de ser ese hombre que es bueno en los músculos, que hay que tenerlos, si se puede, y si no, pues hay que cuidar el templo. Pero hermanos, muchas veces eso es lo que el mundo hace en referencia de un hombre. Alguien que es bueno para pelear, alguien que es bueno para correr o que puede mostrar su fuerza física en algo, a ese es bueno. Pero Dios pide carácter. Carácter. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, ese carácter de este hombre. Esto es lo que Dios pide entonces de estos ancianos. No descuidando su vida, por supuesto, pero más bien involucrándolos a ser personas hospitalarias. Vivimos en una nación o en una sociedad donde ahora nadie quiere hacer este tipo de cosas, hospitalarios. Vivimos en una sociedad donde el hombre solo mira por sus propios deleites y no mira por los demás. No solo con los conocidos, hermanos, amigos, familia, pero también con los de afuera, con los incrédulos, con los pobres, con los enfermos, con quien tenga necesidad. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, elevó o narra, o más bien dice de cómo debe de ser la hospitalidad. Y Él fue a uno de los invitados a la casa de uno de los fariseos, Lucas 14 nos narra esta historia. Y después de que Jesús sanó un enfermo ahí, hermanos, se dirigió a este hombre que estaba en esta casa, a este fariseo quien le invitó. Y en el versículo 12 le dice, y también al que le había convidado, y dijo también al que había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también inviten y así seas recompensado. Versículo 13, más bien, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces serás dichoso, pues, aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los santos. Por supuesto que el Señor Jesucristo no está diciendo que no invitemos a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestras casas. No se está refiriendo a eso. Hay que hacerlo. Es hermoso pasar esos tiempos en familia cristiana, compartiendo los unos con los otros. Eso es hermoso. Pero lo que Él está enseñando aquí, hermanos, es que la verdadera prueba de la hospitalidad piadosa no está en lo que hacemos por personas con quienes nos gusta estar o con aquellas que van a devolvernos el favor de alguna manera. El Señor habla que la hospitalidad piadosa es lo que hacemos por otros únicamente y exclusivamente por un interés sincero en el bienestar de tales personas. Esa es la hospitalidad. Con gente extraña, con los que no nos pueden devolver el favor. Pablo, de hecho,
Amonestó también a los cristianos de Galacia y les dijo: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Por supuesto a los de la familia de la fe, pero también a los demás. La hospitalidad es parte fundamental entonces del carácter del anciano y de todo cristiano en general. La Biblia nos enseña, hermanos, que la hospitalidad se dio a personas desconocidos, a extraños, incluso muchos hospedaron ángeles. Hebreos 13:1-2 nos narra esa parte. Dice Hebreos 13:1-2, versículo 1, dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Está haciendo referencia a Génesis 18. Cuando Abraham estaba sentado ahí en plena luz del sol, en plena luz del día, dice que cuando él alzó los ojos, dice la Escritura, y miró a 3 hombres que estaban parados frente a él, y corrió a recibirles. Y les dijo que se quedaran esa noche en su casa. Y estos hombres aceptan, y él corre y le dice a su esposa que amase harina ahí, seguramente para hacer pan, hacer tortillas, yo no sé, pero también él viene y va hacia los criados y le dice que agarre el mejor becerro, mejor animal, y que lo cocinen, y entonces vemos de que pueden pasar esa noche ahí, los recibe con bien, y más después la Escritura nos dice que era el Señor mismo con 2 de sus ángeles que estuvieron ahí ese día. Él no lo sabía al principio, pero la actitud de él fue esa, de recibir, hermanos. Y el versículo 3 de Hebreos mismo nos sigue diciendo: acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. La hospitalidad cristiana, entonces, hermanos míos, es sacrificial, nos puede costar dinero, nos va a costar tiempo, nos va a costar esfuerzo. Abraham tuvo que pasar todo esto. A él le costó la leche, le costó la harina, le costó el animal, le costó decirle al criado. Invirtió su tiempo. Cualquier persona hoy en día puede amar a sus amigos, no hay que sacrificarse para hacerlo. Eso lo hacen hasta los incrédulos, hermanos. Ellos aman a sus amigos, aman a su familia. La pregunta es, ¿cómo aman al que los ofende? A los extraños, a los desconocidos. Hay que ser hospitalarios entonces. Hay que enseñar a nuestros hijos. Debemos de ser ejemplos a ellos. Hay que abrir las puertas de nuestras casas. Presentemos el Evangelio. Amemos con hechos. No olvides, hermano mío, cristiano que estás aquí sentado esta mañana, que Cristo mismo te dará la bienvenida a su hogar celestial, aun cuando tú eras un extraño, un enemigo, y Él te tomó de tus brazos y te preparó hogar para siempre. Segunda característica de esta mañana es amante de lo bueno. Entonces, en segundo lugar, el anciano fiel debería caracterizarse por ser un hombre amante de lo bueno. Y esta frase aquí en su original es pilágatos. Y esto abarca el concepto de tener un afecto fuerte hacia aquello que es bueno por razones esenciales. Esta persona ama el bien, ama hacer el bien por los demás. Esta palabra, si usted se fija bien, está bien íntimamente relacionada con la hospitalidad, lo que venimos de ver.
Este hombre es entonces un hospedador, ama a los desconocidos y ahora es amante de lo bueno. Esta palabra griega define a alguien que voluntariamente hace el bien o es una persona amable. Es una virtud que se requiere de aquellos que buscan ayudar a la gente y vivir como ejemplos de vida cristiana. En otras palabras, hermanos míos, amante de lo bueno es alguien que está dispuesto a hacer lo que beneficia a otros. Ama hacer lo que beneficia, lo que edifica en la vida de los demás. Todo lo bueno. Los amigos de Job, por ejemplo, tuvieron que admitir que Job amaba lo bueno. Job 4, 3 y 4 dice: He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, tus palabras han levantado y esforzabas las rodillas que caían. Un anciano, hermanos, que ama lo bueno, procura hacer cosas útiles para los demás, es un hombre cariñoso, generoso, amable con todos y nunca dará lugar a conductas malas y mucho menos a cosas vengativas. Es un hombre que no es vencido por el mal, porque ama el bien. Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y más adelante en el capítulo 15, versículo 1 dice: así que nosotros los que somos fuertes, cuando escuchamos esa palabra fuerte, como que nos ponemos, nos gusta, ¿no? Pero dice, los que son fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes, hermanos. Si usted se considera un cristiano fuerte, dice la Escritura que es para que lleve las debilidades de los que son débiles, las flaquezas de ellos. Si estamos entendiendo y estamos viendo bien hasta ahorita, no se trata de nosotros entonces. El mundo enseña yo, todo es yo. Ellos hacen su propio bien, hacen las cosas para ellos, todo es para ellos. Son como el asadón, solo para adentro, para adentro, para adentro. Pero el pueblo de Dios no es así. Tenemos que ver por los demás. Esto es lo que Pablo está pidiendo al anciano. Y el versículo 2 sigue diciendo, de Romanos 15:2, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Necesitamos crecer mucho en esta área, hermano. Es para la edificación de los demás que hacemos las cosas. Todo lo que hacemos es para la edificación del prójimo entonces, y eso es amar el bien, ser amante del bueno. Primera de Tesalonicenses 5:15 nos dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros. Y no termina ahí, dice: y para con todos. El pastor entonces, hermanos míos, o el anciano deben de estar alertas por aquellos hermanos que son de débil conciencia y amarlos. Amante de lo bueno, hermanos, no se trata de lo que nos gusta a nosotros, pero es para beneficio de los demás, no es para beneficio propio. Amante de lo bueno es una virtud muy fácil de entender, pero muy difícil de cultivar. ¿Por qué? Porque se trata de que usted debe ser de gran bondad y que apoye toda buena causa y que esté dispuesto a hacerlo lo que beneficia a los demás y hacerlo con agrado. Se necesita entonces de mucha humildad, hermanos. Todos los que ejercen este liderazgo en la iglesia de Cristo deben ser conocidos como amantes de todo lo piadoso, de lo virtuoso. El pastor debe amar aquellas cosas y personas cuya identificación con lo bueno es genuina. Pablo le dijo a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensar, en esto meditar, dice Pablo. Ese es un hombre amante de lo bueno. En tercer lugar, el pastor debe ser prudente o sobrio. Esto describe a una persona de mente sana. Este hombre es un hombre que mantiene la calma en medio de cualquier circunstancia. Imagínense. El que es prudente no permite que las circunstancias de la vida o la inmoralidad tengan el control de su mente. Tampoco permite que la necedad de otros distraigan su atención o lo desvíen de cualquier cosa, interés de lo que es bueno. Es un hombre de mente sana. En el mundo que vivimos necesitamos hombres así, que no sean distraídos por lo que está pasando en nuestra sociedad. Hombres que tienen bien claro lo que ellos saben, lo que piensan, lo que quieren, lo que Dios ha dicho. El anciano entonces no solo se debe de abstener de involucrarse en cosas que son inmorales y que atentan contra su vida espiritual. Esto tiene que ser así, por supuesto, pero este hombre evita cosas que son insensatas e improductivas, porque él sabe cuáles son las buenas cosas. Este hombre de Dios conoce y sabe muy bien sus prioridades y es devoto a ellas. Es alguien que tiene completo dominio sobre sus pasiones y sus deseos. Está libre de influencia excesiva, de codicia o de emociones. El pastor, hermanos, debe ser una persona sabia que controla cada uno de sus instintos dentro de lo aceptable y lo aprobado. Es un hombre de sano juicio en cualquier toma de decisiones. Es un hombre disciplinado. Sabe cómo ordenar sus prioridades, se toma las cosas del Señor en serio. Es precavido, es un hombre precavido, es un hombre que se prepara anticipadamente ante cualquier situación. No se mueve a lo loco, pues. Primero analiza lo que va a hacer. Prudente también se refiere a una persona que es seria o moderado. Ahora, no significa de que porque es seria, esta persona no va a tener un buen sentido del humor, hermanos míos, por favor, no es por ahí la cosa. Por supuesto que Pablo no está refiriéndose a esto. Pero el pastor sabe cuándo es el momento apropiado de cada cosa. Sabe cuándo reír y cuándo no. Si está en un funeral no va a estar haciendo payasadas, hermanos. Si está en una boda no está relajando. Pero sabe medir los tiempos, cuándo es para cada cosa. Es prudente. En otras palabras, tiene mucho dominio de sí mismo para actuar por principios y no por emociones. El pastor piensa muy bien antes de decidir las cosas. No vive ofendiendo a la gente solo para llevar la contraria. El pastor, hermanos míos, que vive ofendiendo a la gente por no pensar bien las cosas, se identifica a sí mismo como un hombre que no tiene sobriedad, no tiene prudencia de ser anciano. Debe ser controlado por razón y no por emoción. Cuarta característica, el pastor debe ser justo, íntegro. Didakios es la palabra que significa ser un hombre recto, honrado. Se dice que los griegos, hermanos, usaban esta palabra para referirse a la persona que daba a los hombres lo que le correspondía. Esto indica, hermanos, que el ministro cristiano
debe ser una persona que trata como corresponde a las demás personas porque Él es justo. Las trata como corresponden. Es un hombre que es conocido por los demás por su santo juicio. Ahora, tenemos que entender algo aquí. Cuando dice que el hombre, el pastor, debe de ser justo, no se está refiriendo, hermanos, a la idea teológica de justificación otorgada solo por gracia al pecador. No es en ese sentido. Solo Jesús es el que justifica. Solo Él es el que ha hecho todo esto. Sino más bien está relacionada con la habilidad de tratar justamente a las demás personas. Es un anciano que ama y practica la justicia. Es un hombre que vive de acuerdo a las normas de rectitud de Dios y se sujeta a la ley de Dios y las aplica en su diario a vivir. Es parte de Él. Primera de Juan 3:7 nos dice que el que practica la justicia es justo así como Él es justo. Lo que Pablo está diciendo entonces es que el anciano debe ser un hombre recto, de principios y capaz de tomar decisiones justas para la iglesia. Decisiones justas para la iglesia. Se preocupa por las cosas justas, por los demás. Proverbios 29:7 nos dice que el justo se preocupa por la causa de los pobres, y hace un contraste ahí, pero el impío, dice, el impío no entiende tal preocupación. Job 29:14 dice, de justicia me vestía y ella me cubría, ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Él era un hombre justo, un hombre temeroso del Señor, un hombre que era conocido por los de afuera porque era justo. El administrador de Dios entonces debe vivir una vida moralmente recta y vestirse de la justicia práctica del Señor. En su trabajo este hombre es conocido bien porque hace bien las cosas, trabaja bien. No anda con malicia. Cuando le checa sus finanzas, todo está bien, está de acuerdo a sus gastos, a todo lo que implica la vida, sus taxas. Este hombre es justo en todas estas cosas. No hay nada oculto de él, no hay nada debajo de la mesa. No es un hombre de favoritismos, trata a todos como corresponde. Sus compañeros no lo conocen como un hombre engañador. Paga la renta, cobra lo justo, no defrauda a nadie. La mayoría lo quieren porque hace bien las cosas, las hace rectas, las hace justas. Es un hombre leal. No por gusto Pablo le dijo a Timoteo que el anciano, hermanos, debe gozar de una buena reputación con los de afuera. Tiene una buena reputación porque es justo. El anciano debe gozar entonces de una buena reputación con los de afuera. Goza de eso. Ahora, tampoco Pablo aquí está pidiendo perfección. No está pidiendo una justicia perfecta, hermanos, porque recordemos que Romanos 3 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Si se tratara de perfección, nadie califica. Nadie califica. Tendría que estar Cristo aquí en persona, predicando. Tendría que tener ángeles sirviendo las mesas y serafines llevando la alabanza. Porque entonces no pudiéramos. Pero Él así le ha placido. Dijo un pastor que nosotros los hombres somos los pies y las manos de Cristo aquí en la tierra. Él así le ha placido de dejar hombres que ministren su pueblo. Hombres justos, por eso pide estas cualidades de ellos. No por perfección, por supuesto, pero en Cristo, hermanos. Así que Pablo no está buscando perfección, pero el punto es que se trata de un anciano que tiene una reputación íntegra, es un hombre recto y todos lo conocen así, todos lo saben. Ser justo es considerar los derechos de otros y sin favoritismo.
el pastor John MacArthur comenta que el pastor que es justo y recto es un hombre que refleja el carácter justo, ecuánime de Dios mismo. Quinta característica. En quinto lugar, hermanos, entonces Pablo dice que el pastor debe de ser santo. Pablo no está refiriéndose, por supuesto, que el hombre debe ser como Dios. Recordemos que nadie es como Él. Él es perfecto, Él es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. Pero aquí la palabra en su original es ocios, que también pudiera traducirse devoto. Es un hombre devoto a Dios. Y se empleaba para referirse a todo lo que es verdadero, a la dirección y obediencia genuina a la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos míos, si el término justo entonces se refiere a los deberes principalmente hacia los demás, aquí santo enfatiza los deberes para con Dios. Es decir, que es un hombre que mantiene una relación íntima de amor y calidez con su Señor. Es un hombre devoto en su actitud a Dios. Ser santo, hermanos, es aquel hombre que está firmemente comprometido con Dios y su palabra. Está separado para Dios. Es un hombre de Dios. Es un anciano que, a pesar de los vientos fuertes y cambiantes de la cultura o las circunstancias de la vida, él se aferra confiadamente a su Señor. Tiene una relación fuerte con su Señor, es entregado completamente, está comprometido con Él. Pablo dice, el anciano debe de ser santo. Uno de los hechos terribles en la historia de Israel es que muchos de sus líderes no fueron justos ni mucho menos santos, por lo que el pueblo fue conducido a la deriva, hermanos. Y un anciano no debe conducir al pueblo a la deriva, por supuesto, pero debe de ser un hombre de ejemplo de devoción a Dios, ejemplo de carácter, ejemplo de conducta, un hombre piadoso para que pueda conducir el pueblo de Dios en rectitud y devoción al Señor. El anciano, el pastor, en cada área de su vida debe ser irreprochable. El anciano debe de ser un hombre maduro, lleva una vida de santificación, por eso califica y testifica, da testimonio que es un hombre de Dios por cómo vive. Pablo en 1 Timoteo 3:6, no por gusto, él dice que este hombre, el anciano, no debe dar este cargo a un recién convertido, porque no sea, dice, que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. ¿Y por qué le dice que un recién convertido no puede tomar tal cargo? Bueno, porque no tiene la madurez y la santificación necesaria que un hombre maduro tiene. Tiene que ser un hombre maduro, hermanos. Un recién convertido no está maduro todavía en su santificación, tiene que crecer. Pablo dijo también que no pongan con ligereza las manos de aquellas personas que quieren tal cargo. Solo porque tiene un talento, solo porque ya se bautizó, o por lo que sea, hermanos, no podemos poner las manos con ligereza a ningún hombre para dirigir tremenda obra. No se puede, hermanos. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha dicho cómo deben de ser las cosas. Hay que tener cuidado con esto. La iglesia tiene que tener cuidado en quién va a poner como pastor. Este es un grave error entonces de muchas iglesias, porque se fijan en lo exterior de la persona, se fijan en lo que él puede hacer. Porque puede cantar, porque puede hablar, porque puede hacer un montón de cosas. No, hermanos. Es cómo vive en santidad. Una vida de santificación, pues.
un hombre devoto al Señor. Se debe ver primero a la luz de la Escritura cómo es él, cómo lleva su vida de santificación y ver si es un hombre devoto al Señor. Se necesita conocer entonces la santidad de este hombre primero, y es lo que Pablo le dice a Tito: asegúrate primero que este hombre sea santo. Están viviendo en una isla donde hay corrupción. Los falsos maestros no son santos, por lo cual la diferencia es que el hombre de Dios es un hombre santo, devoto al Señor. Y este es un llamado no solo para el pastor de la iglesia. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. El llamado es para todos, no es solo para el pastor. Es una cualidad, por supuesto, pero el llamado es para cada uno de aquellos que han puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo aquí esta mañana. Tú necesitas ser santo si quieres honrar al Señor. La sexta y última cualidad positiva entonces de un pastor es que sea dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Esto abarca, hermanos, a un hombre disciplinado, ordenado, es un hombre con dominio propio, tiene autocontrol de sí mismo. Se dice, hermanos, que en el original la idea de ser dueño de sí mismo es alguien que tiene fuerza en el control de sí. Se controla, se puede controlar. Y el hombre que se controla a sí mismo es responsable en todas áreas, en toda situación. Es de confianza porque se conoce que se domina a sí mismo, tiene control de sí mismo. Este hombre tiene autocontrol en todas sus pasiones, tiene autocontrol en todos sus apetitos los gobierna bien, todos, hermanos, no solo algunos. Proverbios 23 nos da una idea y dice: cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está frente a ti. Y pon cuchillo a tu garganta si eres hombre de mucho apetito. No desees sus manjares porque es alimento engañoso. El hombre que se puede controlar a sí mismo no se deja dominar por ningún deseo ni por ningún apetito. Considera bien lo que está al frente de él y pone cuchillo a su garganta porque se puede controlar. Es un hombre que no se deja dominar entonces por ningún deseo o por apetitos. El apóstol Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 6:12, le dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo, dice el apóstol Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. Ahí está, hermanos, autocontrol, dominio propio. El cuerpo quiere lo que sea. El cuerpo a usted le va a pedir lo que sea. Pero eso no significa que todo eso de que sea es de provecho y bueno para usted. El hombre de Dios sabe que no todo le conviene, no todo es de provecho. Hay que ser sabios, hay que tener temor por el Señor, hay que tener sabiduría para ver qué cosas sí, qué cosas no, qué edifica y qué no edifica. ¿Qué hace crecer a este templo y qué no lo hace crecer? ¿Qué me lleva a la perdición y qué no me lleva a la perdición? Hasta el inconverso sabe discernir estas cosas. Y nosotros que tenemos la mente de Cristo, dice Corintios, no podemos vivir de esta manera. Vergüenza nos debe de dar a todos, hermanos, lo digo por mí. Pero yo, dice Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. Está hablando por él. Yo no puedo tener dominio propio por usted, ni usted puede tener por mi persona. Es un llamado a cada uno individual. Yo cuido este templo, usted está llamado a cuidar el suyo.
Porque la Biblia dice que usted es templo del Espíritu Santo y esto solo sucede cuando usted ha creído el Evangelio. Así que si usted ha creído el Evangelio esta mañana, ha venido en arrepentimiento y fe por nuestro Señor Jesucristo y ha sido justificado y ha puesto la fe en Él, usted tiene el Espíritu Santo morando con usted y más le vale que cuide ese templo, hermanos. No es suyo, es del Señor. Cada cristiano es templo entonces del Espíritu Santo. Esta persona puede controlarse, abstenerse de lo que no es de provecho porque el Espíritu Santo mora en él. Solo por eso, no es con nuestras fuerzas, es con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces no hay excusa para dejar el tabaco. Si tienes el Espíritu Santo, para dejar el licor, para dejar las drogas o apetitos dañinos. Si tiene el Espíritu Santo, puede tener autocontrol de sí mismo. Puede apartarse de esas cosas. Y alguno pudiera decir, bueno, hermanos, yo esas cosas ya las dejé. Yo no fumo, yo no hago alcohol, no hago drogas, nada de estas cosas. Pero ¿qué de la lujuria sexual? Pensamientos, deseos, pornografía. ¿Lo controlan esas cosas? ¿Qué de la pereza? ¿Es usted un hombre perezoso? Cuando usted va a dormir, cae cansado porque ha tenido un día duro de trabajo. O porque más bien se la ha pasado haraganeando y le gusta dormir. O más bien porque en todo su trabajo honró al Señor debidamente, honrándolo a Él a través de la familia. Cuando usted viene a Cristo y ve todo, ¿cómo debe de ser ese hombre, hermanos? Falta tiempo para hacerlo todo. Cuando caemos cansados porque hemos trabajado duro. Ahora, no sea esclavo del trabajo, pero hay que trabajar con prudencia, como corresponde, como glorifica al Señor. ¿Y qué del uso del dinero, hermanos? ¿Te controla el dinero? ¿Amas el dinero? ¿Eres indisciplinado con el uso del dinero? Esto implica también, ¿Y qué del uso de la autoridad que se te ha sido dada? ¿Abusa usted de la autoridad? ¿Quiere que se haga siempre como usted dice o como usted quiere? ¿Usted es el que siempre quiere tener la razón y quiere que todos se sujeten a usted? ¿En su casa usted es el que manda? ¿Se deja dominar por ese deseo de tener el control de todos? ¿Y qué de la ira? ¿Te controla la ira? ¿Eres un peleonero? ¿Te enojas muy rápido con tus hermanos? ¿Vives airado todo el tiempo, hermano? ¿Y qué de las emociones? ¿Eres controlado por las emociones? ¿O por las emociones de otros? ¿O por los sentimientos? Una persona descontrolada, hermanos, es solo una víctima de cada emoción, de cada sentimiento y de cada tentación. Es una víctima porque no tiene este control. Pablo dice entonces, hermanos, que el pastor se debe caracterizar por ser dueño de sí mismo y por el autodisciplina en todos los aspectos de su vida y especialmente en los deseos físicos. Los líderes de esta iglesia, hermanos, estamos hablando de esta iglesia, el hermano Lenny dejó una frase y perfecto. Estamos hablando de esta iglesia. La carta de Tito fue escrita para la isla, pero es la palabra del Señor que es inspirada para todos nosotros. Es la palabra de Dios y el Señor aquí esta mañana está diciendo cuál debe ser el orden de esta iglesia hispana. Los hermanos americanos, los hermanos por otro lado, ellos tienen la responsabilidad de hacer lo mismo. Pero nosotros tenemos que ver por nosotros.
por nuestra familia en Cristo. Los líderes de esta iglesia, hermanos, deben ser controlados, disciplinados, para que puedan guiar a la iglesia de Cristo en su camino. Los líderes de esta iglesia, hermanos, no deben ser propensos a buscar sus propios intereses en esta congregación. Pero si son dueños de sí mismos, podrán resistir, perseverar en lo que Cristo los ha llamado. Estos hombres deben de llevar una vida ejemplar debido a que se someten a la obra del Espíritu Santo. Es por eso que pueden ser dueños de sí mismos. Pastor MacArthur comenta, un pastor que no es dueño de sí mismo, que no tiene su propia vida bajo vigilancia, no está apto para dirigir el pueblo de Dios, sin importar cuánta rectitud externa parezca tener su vida. Si actúa con rectitud solo cuando los demás lo están observando, está haciendo eso y nada más. Una actuación. Fin de la cita. El hombre cristiano que lleva una vida descuidada e impura, por supuesto, hermanos, que no pierde la salvación, pero ese hombre que vive de tal manera sí pierde el derecho de dirigir el pueblo de Dios. Pero el hombre, hermanos, dueño de sí mismo, que camina con Dios en la integridad de su corazón y tiene la gracia continua de Dios obrando siempre en su vida de tal manera que posee madurez espiritual y pureza moral, debe estar en capacidad de decir junto a Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad a Dios, no con sabiduría de hombres, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en este mundo y mucho más con vosotros. 2 Corintios 1:12. Es por gracia. Es por gracia. Nada de esto es porque somos buenos, porque somos fuertes. Hermanos míos, termino con esto. Recordemos siempre que la iglesia es de Cristo. Ya lo mencioné y debo mencionarlo. Y sus ovejas necesitan escuchar su palabra siempre, hermanos. Es por su palabra, todo Él lo hizo por su palabra. Las ovejas de Dios necesitan escuchar su palabra siempre. Y Dios ha designado ancianos para que guíen a su pueblo, a estas ovejas. Pero solo pueden ser guiadas cuando se les predica fielmente y con un modelo de vida. Predicación fiel y modelo de vida. Todo esto, como ya lo dije, es por pura gracia, por pura misericordia, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se está dando cuenta usted entonces la gran responsabilidad de aquel hombre que se para todos los domingos frente a un púlpito? Más le vale a ese hombre estar haciendo las cosas bien o que califique como la Biblia nos dice, porque un día tendrá que dar cuentas al Señor. ¿Qué está haciendo usted por el pastor? ¿Usted es una persona que ora por él? ¿Usted es una persona que se hinca, se postra delante del Señor porque ve tremenda obra, hermanos, tremendo cargo? Y usted dice, Señor, solo dale la gracia para que predique de tal manera. Esto no es fácil. Esto es un llamado a usted. Si usted ama la iglesia de Cristo, usted debe de pedir por aquellos hombres que son encargados a guiar tremenda obra, por sus familias, por sus esposas, por sus hijos. Debe tener hijos sujetos a él, vimos hace unos domingos. Hermanos, esto no es como el mundo. Así que Dios nos ayude y nos dé la gracia para que esta iglesia crezca saludablemente y que juntos aquí honremos al Señor como un cuerpo en Cristo Jesús. Oremos. Señor y Padre nuestro, yo solo te doy las gracias, Señor, porque eres tú, Señor, y solamente tú, Padre, que muestras tu amor, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que Él compró con su precio de sangre
a aquellos que deben de ser salvos. Y tú les has dado la iglesia, Señor, para que sean instruidos, para que coman de tu palabra, para que sean guiados. Tú has establecido hombres, Señor, que guíen a tu pueblo como lo has hecho desde el principio, Señor. Pero desgraciadamente somos pecadores, no somos perfectos. Estamos en una gran necesidad de primeramente de ser humildes para reconocer lo débiles que somos y para poder pedir, clamar que nos des la gracia, Señor. Porque si tú nos has elegido, Señor, para que estemos al frente, Señor, es porque sí se puede en Cristo Jesús, Señor. Es por su gracia, por su misericordia y por el poder en el Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, que tu nombre sea honrado siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.